Empezamos a desgranar los temas que vamos a abordar hoy en 8 Magazine. Hemos resumido algunos en nuestro sumario. Entre ellos les hemos presentado este libro que ya pueden encontrar en las librerías y que dentro de poco van a poder leer también en inglés. Se trata de una novela gráfica que firman dos personas, el dibujante Antonio Gil y el autor del texto Daniel Ortega, que me acompaña hoy en la mesa de 8 Magazine. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Buenas bienvenido. noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo me resisto a llamarle cómic, hemos dicho que es una novela gráfica, pero yo creo que también habría que especificar un poco más, porque no es una novela al uso este libro, ¿a que no, Daniel? Yo creo que tiene, como bien dices, tintes aparte de lo que es un cómic puro y duro, que le enriquece mucho más. Por ejemplo. Entretiene, ¿no? Te pasas un buen rato y tal. Yo aseguro que quien lea, nuestro objetivo, tanto de Antonio como mío, leer esto, es enriquecer históricamente al lector, es decir, que aprenda lo que fue la barbarie, ¿no?, de la batalla de Stalingrado, que le ponga imagen, pero que también, por otra parte, pues a través de unos textos técnicos que ponemos detrás o al principio de cada capítulo, pues va a enriquecerse un poquito de datos, de lo que ocurre en la batalla de Stalingrado prácticamente mes a mes, y luego pues ya nosotros, a través de las imágenes y algunas píldoras también de información, pero sobre todo a través del diálogo y esas imágenes cargadas de personajes rusos y alemanes, van a ir reviviendo la historia. Por lo tanto, ya no solo es un cómic para pasar el rato, sino que es para aprender y también para, ¿por qué no?, emocionar a quien lo lea. Vamos a poner un poco en contexto a nuestros espectadores, que estoy segura de que conocen la batalla de Stalingrado, pero es uno de los momentos históricos más relevantes por varios motivos. Primero, porque fue una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad, una lucha durísima que enfrentó al ejército rojo y al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, y cuyo fin, que fue una batalla muy larga, cuyo fin supuso el principio del fin del nazismo, podríamos decir. ¿Tú por qué has querido, y tú, Antonio, y tú, en este caso, por qué habéis elegido la batalla de Stalingrado, que es emblemática por todos esos motivos y por algunos más, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, al principio hacer un pequeño matiz, cuando hablamos de ejército rojo estamos hablando lógicamente de las fuerzas de la Unión Soviética, y cuando hablamos en el cómic de las fuerzas alemanas hablamos de la Wehrmacht, del ejército alemán. El tema nazi sería más político. Aquí vamos a centrarnos en la historia de seres humanos que participan en una contienda independientemente de su ideología política. Lógicamente, tanto en el ejército rojo había comunistas como en la Wehrmacht, en el ejército alemán, había simpatizantes o afiliados al Partido Nacional Socialista. Nos gusta mucho esta batalla porque creemos que, como bien decías, es la batalla más salvaje que ha podido contemplar sin duda alguna la humanidad en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Lejos queda la batalla de Verdún, que acontece en 1916, pero si nos vamos a 1942, esta batalla la va a duplicar en cifras, ¿no? Estamos hablando de casi unos 2 millones de afectados, entre muertos, heridos, desaparecidos, población civil afectada. Es una auténtica salvajada. Prácticamente desde agosto del 42 hasta febrero del 43, en esos pocos meses estamos viendo la barbaridad día a día, desde el brutal bombardeo del día 23 de agosto, que arrasa prácticamente con toda la periferia de la ciudad y algunas de las zonas más importantes, a ese machaque constante tanto de alemanes como de rusos por su artillería, sus fuerzas aéreas, van dejando una ciudad convertida absolutamente en ruinas, donde sigue existiendo la lucha, pero también la vida de los civiles. Es algo que nos llama especialmente la atención. Claro, porque es una batalla muy larga. Sí. Dura muchos meses y durante ese periodo la gente, claro, tiene que, sobrevive más que vivir, ¿no? Sí, de hecho la población civil llega a un punto que tiene unos momentos en los que puede escaparse de la ciudad, puede huir a otros puntos de Rusia, pero lógicamente llega un momento en que los embarcadores que cruzan al otro lado del Volga quedan bajo el fuego de la artillería de la aviación alemana, por lo tanto escaparse es imposible. De hecho, en las primeras jornadas fallecen varios millares de civiles solo en la ciudad por permanecer allí, pero claro, en cuanto pueden se marchan, pero al final de la batalla quedan civiles, se podían contar con los dedos de las manos. Estamos hablando que era una ciudad industrial de las más importantes de esa zona de Rusia y queda totalmente devastada, tanto a nivel estructural, de infraestructuras y de población civil. Daniel, todos esos ingredientes que tiene la batalla de Stalingrado
claro, la hacen muy interesante desde el punto de vista histórico, también desde el punto de vista más dramático también, ¿no? Desde donde hilar una novela. Son muy potentes las imágenes y lo que ha dado pie al dibujante en este caso, pero es verdad que es una batalla muy retratada en el cine, muy estudiada. ¿Tú qué crees que aporta vuestro trabajo respecto a lo que ya conocemos o lo que ya hemos visto de la batalla de Stalingrado? Yo creo que es un doble ingrediente. Por un lado, la perspectiva alemana, que sí que es cierto que varias películas, como por ejemplo Stalingrado de los años 90, una producción alemana que nos mete por primera vez prácticamente en el pellejo de los soldados alemanes, cómo viven, ¿no?, la historia. Nosotros seguimos una línea similar, seguimos lógicamente la historia a través de un soldado alemán que escribe a su casa, escribe cartas relatando lo que le ocurre en el frente. Claro, es que el subtítulo de esta novela gráfica es Cartas desde el Volga. Eso es. Entonces buscamos ese lado emotivo también, que es el segundo ingrediente, que ya no solo aportar historias, sino cómo lo vive la acción, un soldado alemán que está destinado en el frente, y cómo va relatando a su familia lo que va viviendo. Lógicamente este es un soldado que ya es veterano de la guerra, ya ha combatido en otros frentes, pero le toca ir a Stalingrado, donde muchos en un principio pues creían que iba a ser una lucha rápida, que podían llegar a conquistar una ciudad rápidamente, pero que se dan cuenta con el tiempo que con ese cerco en el año de noviembre quedan, en el mes de noviembre del 42, quedan totalmente cercados y las posibilidades de escape son mínimas, y ese declive moral, físico que se va produciendo hasta finales de enero y comienzos de febrero del 43 para nosotros es lo más cafre que podemos llegar a contar, porque el tema de la salud y el tema psicológico de los soldados, cómo se van derrumbando, soldados que pensaban que entraban triunfantes en Stalingrado en los principios de ese mes de septiembre, pensaban que iban a conquistar fácilmente la ciudad. Ahí estaban los hechos, ¿no?, de meses anteriores en la campaña, y cómo el declive moral, físico, es palpable en cualquiera de los soldados que ya llega a esa fase final, ¿no?, de la guerra. Y queremos emocionar al lector, queremos dar ese ingrediente, ya no solo histórico, datos, etcétera, sino también que se emocione padeciendo lo que sufrieron los alemanes y también los rusos, por supuesto. Daniel, tú has escrito ya 5 novelas, ¿no?, si no me equivoco. Y esta es tu primera novela gráfica, sé que estás trabajando en tu 7º libro. Te hemos conocido en este mismo programa, cada uno de tus anteriores trabajos, siempre desarrollados, no exactamente en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en el entorno de los años 40. ¿De dónde viene tu predilección por esa época? Conocemos tu fascinación por la historia y por la investigación, pero te centras mucho en unos años muy concretos. Sí, yo creo que son los años que cambian el mundo que conocemos, ¿no? Si bien la Primera Guerra Mundial, la supuesta guerra que iba a terminar con todas las guerras, ¿no?, del 14 al 18, pues cambia lógicamente geopolíticamente, ¿no?, y en el mapa cambia lo que es la concepción del mundo, pero es que la Segunda Guerra Mundial lo pone todo patas arriba, e incluso hoy en día estamos padeciendo sus consecuencias. A nivel político solo hay que verlo, ¿no? El ser humano, no me canso de decirlo en muchas conferencias o presentaciones de libros, el ser humano es tan estúpido que siempre pisa la misma piedra y se tropieza una y otra vez en la misma, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nos ha dado tantas lecciones que a día de hoy yo creo que son palpables y que deberíamos profundizar, yo creo que todos un poquito más de lo que nos enseñan en los institutos, en la universidad, en el colegio, porque podemos sacar mucho de esta etapa del siglo XX, donde a nivel político nos han dejado unas lecciones que hoy en día podrían servir y otras que lógicamente habría que apartar, pero a nivel civil, a nivel de las sociedades de aquellos años 40, como muchas veces por sacar adelante un país, tanto antes como después de una guerra, cómo se involucra a cada individuo para sacar adelante su país, la forma de pensar, la forma de interactuar unos con otros, la forma, el ocio. Hay un montón de historias en los años 30 y años 40 que todavía me fascinan, y yo creo que son 2 décadas, finales de los 30 y comienzos de los 40, que son irrepetibles, y para mí el siglo XX, pues bueno, aparte dentro de la historia es el que más me gusta, pero la Segunda Guerra Mundial, insisto, a nivel militar supuso muchísimos avances, a nivel de medicina supuso muchos avances, como toda guerra, y yo creo que es un periodo que todos deberíamos, ya no solo... Pues qué oportuno este libro, ¿no, Daniel? Sí, deberíamos aprender bastante de ello. Eso es, pues me alegro de que nos hayas acompañado esta noche, que hayamos presentado tu libro y que, como decíamos, es un gran momento para leerlo y para hacer una lectura de la Europa actual, desde luego, pero también del orden mundial, desde un punto de vista
un poco más lúdico porque es en formato gráfico, pero en el que vamos a aprender muchas cosas y nos vamos a emocionar. Daniel, te esperamos con tu siguiente trabajo, que sé que llegará pronto en los próximos meses, así que te esperamos, ¿de acuerdo? Perfecto, pues esperemos que sí. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en 8 Magazine. Nos vamos a ocupar ahora de la previsión meteorológica y a la vuelta cambiamos radicalmente de asunto porque vamos a hablar de moda. Hasta ahora.